padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos profundizando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, el tema de la conversión en la iglesia primitiva. ¿En qué consistió? ¿Cómo transformó la iglesia el imperio romano? ¿Cómo desde dentro fue transformando las instituciones y hacer que todo un imperio se convirtiera al cristianismo? Hoy vamos a dialogar con todos ustedes la conversión filosófica en los inicios del cristianismo. ¿En qué consistía la conversión para los filósofos, para el mundo de la filosofía? El encuentro de la fe cristiana con el pensamiento griego no fue ni inmediato ni fácil, pues la práctica de la filosofía y la asistencia a sus escuelas eran para los primeros cristianos más un inconveniente que una ayuda. Para ello, la primera y más urgente tarea era el anuncio de Cristo resucitado, mediante un encuentro personal capaz de llevar al interlocutor a la conversión del corazón y a la petición del bautismo. Esa prevención, al menos inicial del cristianismo primitivo, hacia la erudita y prestigiosa sabiduría griega, no provenía de una renuncia o de un rechazo a la razón, sino más bien del hecho de que el evangelio ofrecía una respuesta tan satisfactoria a la cuestión, hasta entonces no resuelta, sobre el sentido de la vida, que el seguimiento de los filósofos les parecía algo lejano y en ciertos aspectos superado. Cuando el cristianismo irrumpe en el mundo del saber filosófico, aunque éste contaba con una cierta madurez, no pasaba por momentos de gran esplendor. Pululaban multitud de escuelas, académicos, peripatéticos, estoicos, especúreos, escépticos, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso dentro de las mismas escuelas se observaba un excesivo sincretismo y una mezcla de tesis que hacía imposible identificar ideas originales de una escuela. Y este es el panorama filosófico con el que tendrán que lidiar los primeros intelectuales cristianos. La radical novedad del cristianismo se manifiesta en la aparición de una nueva idea de conversión, muy distinta de la conversión filosófica presente en la cultura antigua. Un examen comparativo entre estas dos nociones aportará luces sobre esa inicial prevención cristiana hacia la filosofía y permitirá penetrar con mayor hondura en la novedad del evangelio de la convicción cristiana. La búsqueda del sentido de la existencia es una experiencia humana universal. La historia de la humanidad atestigua un inconformismo general del hombre y de la mujer ante la ignorancia, el error o la mentira, tanto en el orden teórico como en el orden práctico. El progreso efectivo del saber teórico se realiza siempre según una dinámica de continua renovación y rectificación del rumbo, ya sea en el ámbito personal o en el amplio mundo de las ciencias. En la esfera práctica, las personas buscan que su libre obrar ético se rija conforme a valores auténticos. El contraste entre el escenario actual de la existencia personal y la situación ideal de una vida verdadera a la que el hombre se siente llamado, crea en él un constante deseo de perfeccionamiento. La conversión, en su sentido más básico y general, se inscribe en esta tendencia interior del sujeto hacia la vida perfecta, y puede ser descrita como un movimiento desde un estado imperfecto, deteriorado o malogrado, a otro más perfecto, renovado y purificado. La tensión entre lo que soy y lo que debería ser es el detonante de la aspiración constante de conversión y de mejora del ser humano. La diferencia entre una vida verdadera y una vida superficial o frívola
se dirime en función de la intensidad del deseo de conversión. En los pueblos antiguos encontramos algunas de estas expresiones ligadas al hecho religioso. Los ritos de iniciación, de pubertad, de investidura, expresaban la ruptura con la antigua vida y la entrada en la nueva. El iniciado muere a lo natural y ordinario para nacer a lo sobrenatural y extraordinario. Abandona lo pasado para introducirse en un futuro que es el lugar del misterio y el ámbito de lo sagrado. Todos los hombres desean saberlo, encontrar la verdad capaz de orientar la propia vida según unos valores auténticos para alcanzar la felicidad y la perfección. Este movimiento de búsqueda se relaciona esencialmente con la toma de conciencia del propio lugar en el mundo. La filosofía ha asumido de manera peculiar este movimiento y ha expresado con sus medios y según sus propias modalidades científicas este deseo universal del ser humano. El fenómeno de la conversión en el mundo antiguo aparece sobre todo en los ámbitos político y filosófico, pero escasamente en el mundo religioso. La conversión religiosa y la palabra piedad como virtud apuntaban sobre todo a la realización correcta de los actos de culto, como expresábamos en el programa anterior, conteniendo también cierto sentimiento de temor y respeto inspirado por la divinidad. Pues en las religiones antiguas, el lugar de la fe es ocupado por el mito y el rito, y la actitud externa del hombre religioso prevalece en importancia sobre su convicción personal. Los diversos cultos en la religiosidad griega no exigen la conversión, solamente le interesa la adhesión a sus fórmulas rituales. Las religiones no reivindican para sí un universalismo y una exclusividad, puesto que representan casi únicamente un intercambio ritual entre Dios y el hombre, en el que la experiencia interior de adeptos es generalmente de escasa relevancia. El caso del judaísmo era una excepción, pues reclamaban a quien deseaba ser prosélito la renuncia total a lo viejo y la adopción de una nueva vida, no meramente la aceptación de un rito, sino la adhesión a una fe y la incorporación a un nuevo pueblo. Los hechos de conversión religiosa son poco significativos en la antigüedad clásica. No ocurre lo mismo en los órdenes políticos y filosóficos. En este último, la interpretación de la estructura del mundo y del hombre se representa y se forja de acuerdo a las ideas y a los sistemas y estructuras filosóficas. En la iglesia antigua, la política tuvo entre sus actividades principales la búsqueda de la conversión del adversario. Se trataba de ganarle para la propia causa mediante la fuerza persuasiva de la retórica, como instrumento esencial para la transformación del ciudadano. Es decir, la sociedad ateniense era un estado retórico hasta la médula. La filosofía asume el protagonismo en el intento de comprender el universo y guiar la conducta de los hombres, quedando las expresiones religiosas históricas relegadas a ser meros cultos rituales y no tanto camino de salvación y otorgamiento de sentido. Vamos a seguir profundizando y dialogando con todos ustedes este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. No se separen de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos tratando con todos ustedes, profundizando en el tema de la conversión en la iglesia primitiva. Y concretamente estamos dialogando con todos ustedes de la conversión en el mundo filosófico y político de la época clásica, cuando el cristianismo surgió en el Mediterráneo. La literatura filosófica tiene una finalidad
la exhortación a la conversión filosófica, que es abundante. Y de este género literario se va a servir San Clemente de Alejandría para proponer la conversión del cristianismo. La inscripción délfica, conócete a ti mismo, está a la base de la reflexión filosófica de Platón. Este adagio expresa una condición necesaria para que el sabio pueda comprender su propia dignidad, su relación con lo divino, y así vivir conforme a la verdad y al bien. Platón despliega el tema de la conversión a través de la noción de epístrofe, el cambio de orientación física, pero no se reduce a este en cuanto representa un cambio de orientación existencial, cuando es empleado en los contextos filosóficos o religiosos, donde el movimiento se realiza entre una situación personal inicial hacia un término final, hacia el sujeto que la retoma. De este modo, la conversión es el resultado de un proceso de 3 momentos necesarios. Convertirse consiste primeramente en adaptarse de las apariencias, de lo perecedero. En segundo lugar, exige al hombre retomarse a sí mismo para constatar la propia ignorancia y decidirse a ocuparse de sí mismo. Y finalmente, a partir del retorno de sí mismo, la conversión culmina con el regreso a la patria ontológica, es decir, al lugar de la esencia, de la verdad, del ser, que es el lugar de lo divino. La noción platónica de conversión se rige por una oposición fundamental entre 2 mundos. Este mundo y el otro, el mundo de las sombras, de las apariencias, y el mundo de las ideas y de las verdaderas realidades, el mundo de lo sensible y el mundo de lo ininteligible. Al mismo tiempo consiste en una liberación del alma con respecto al cuerpo a la que está encadenada, puesto que, según la filosofía platónica, el alma está sometida, encadenada a la carne, al cuerpo humano. Y así como la carreta va donde lo lleva el caballo, del mismo modo así el alma es llevada, arrastrada, no dice llevada, arrastrada por el cuerpo. Por tanto, es necesario la liberación del alma con respecto al cuerpo al que está encadenada. Y esta liberación tiene lugar por medio del conocimiento, y más concretamente por medio de la reminiscencia, la agnagnasis, el recordar de dónde he venido, el recordar las ideas innatas que están en mí desde el mundo de las ideas, puesto que para Platón el conocer es recordar. En un segundo momento, Platón desarrolla la conversión filosófica ligada a la teoría política y a la educación. Se trata de cambiar la orientación de mirada hacia la buena dirección para que se produzca el cambio en el alma capaz de transformar la ciudad a través de la transformación de los individuos. Porque el filósofo es un converso que, habiendo logrado salir desde la caverna de la sombra, camina hacia la luz del día, asume la misión de gobernar la ciudad, convirtiendo a su vez las armas de los ciudadanos. Este concepto platónico de la conversión dará un vuelco en la época helenística y romana, pues la conversión se asienta en la liberación que se realiza dentro de sí mismo. Es el eje de la inmanencia del individuo, que consiste en un desplazamiento desde lo que no depende de uno mismo hacia lo que depende de uno mismo, hasta obtener la plena adecuación de uno mismo con la realidad. En la conversión helenística se da una ruptura en el sujeto, pero no es una ruptura de uno respecto al yo, sino con respecto a lo que rodea al yo. Es decir, respecto a todos aquellos elementos que hacen a la persona esclava y dependiente de lo externo, de lo sensible, de lo que viene de fuera. Y para que el hombre pueda retornar al puerto donde encontrará refugio, le es necesario volver la mirada hacia sí mismo,
hacer una introspección. Y esto implica desviar la mirada de los otros, rechazar la curiosidad con el objeto no tanto de examinar los propios defectos o disfrazarse interiormente, sino para concentrar el pensamiento en las propias acciones y en la propia meta. Esta filosofía es más práctica que teórica, convirtiéndose ella misma como un modo de vida, como un arte de vivir. Y la cuestión que se plantean estas corrientes filosóficas como epicureísmo, estoicismo, neoplatonismo, entre otras, ¿cómo debo transformar mi propio yo para ser capaz de acceder a la verdad y obrar el bien? Ellas no quieren como principio transformar la ciudad, sino la conversión del individuo, preocupándose de la utilidad práctica que los lleva a lograr una vida buena y feliz. La vía elegida consiste fundamentalmente en ofrecer un método de ejercicio y de progreso espiritual encaminado a la formación, a la paideia de uno mismo, con el objeto de que el hombre viva conforme a su naturaleza. Se trata de enseñar a renunciar a los falsos valores, a las riquezas, a los honores, a los placeres, como paso previo para alcanzar la sabiduría. Una vida auténtica y dichosa que trae consigo la paz del espíritu, la ataraxia, donde nada te distraiga, donde nada te afecte, donde nada te toque. Y por tanto ni lo frío ni lo caliente, ni lo bueno ni lo malo. Es vivir en un estado de nirvana, una libertad interior, una autarquía y tener la conciencia cósmica de sí mismo. Habrá de entender la filosofía como un acontecimiento provocado en el espíritu del oyente y en virtud de la palabra del filósofo. Implica así una ruptura absoluta con la forma habitual de vida, un cambio de vestimenta y a menudo de régimen alimenticio, a veces acompañado de la renuncia a la participación en asuntos políticos, constituyendo una total transformación de la vida moral mediante la práctica asidua de numerosos ejercicios espirituales. De este modo, el filósofo accede a la tranquilidad espiritual, a la libertad interior, en una palabra, a la beatitud. Y desde esta perspectiva, la enseñanza filosófica tiende a adoptar una forma de predicación en la cual los recursos de la retórica o de la lógica son puestos al servicio de la conversión del alma. De este modo, la filosofía deviene en una vía de conversión, como Diógenes, que en pleno mediodía, con una lámpara encendida, andaba por las calles de la ciudad de Atenas, preguntando, ¿dónde está el hombre? Con lo cual expresaba que los hombres de modo concreto no eran personas, no eran hombres, porque no se habían descubierto a sí mismos y no tenían la luz interior que lo hacía capaces del acceso al mundo de las ideas. Pues será un medio práctico que la filosofía helenística promueve y enseña para la conversión del alma. Vamos a seguir profundizando en este tema, hermanos y hermanas, en el próximo programa. Que el Señor me le bendiga, me le colme de gracia y le llene de ternura.